Bien amigos, como todos los miércoles estamos con el doctor Aurelio Ochoa Alencastre, que nos está explicando la subida del combustible, el que arrancó la semana pasada. Aurelio, te habíamos contado. Sí, justamente, Ricardo, el dilema es que estaría justificado si es que viésemos a nivel internacional precio de $81.20, ¿no? Entonces no ha ocurrido eso, y lo que es más, el precio del barril inclusive estuvo por debajo de $70 en su momento, era cuestión de 2 meses y medio, tampoco se trasladaron. Sin embargo, en abril, en el caso de la ministra Arauz, subió en 15% aproximadamente, fue un gasolinazo evidentemente, ¿no? En ese momento sí, el precio del barril estaba en $85. En este momento está en $82 aproximadamente, 82 o 83 máximo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? No debió trasladar porque ya se trasladó, y lo que en esa oportunidad la ministra Arauz había señalado, ¿qué cosa era? De que ya no se iban a producir salvo que el barril estuviese por encima de 85, y en este caso que está por debajo, más bien se ha producido. Entonces, la única explicación que en este caso queda es, ¿cuál? La algidez de la caja fiscal, pero no pueden acudir, ¿no es cierto?, el gobierno, esa es una irresponsabilidad, no pueden acudir a esta fácil recaudación, porque recuerda, no hay necesidad de ley, de nada, simplemente manu militari, decreto supremo, y incrementan, como te decía, en ese nivel de 5 a 9%. ¿Eso qué significa? Siendo los combustibles altamente tributarios, ¿no es cierto?, en este caso de la caja fiscal, entonces, ¿qué pasa? Entre 35 y 60% aproximadamente del precio de los combustibles son tributos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo subo, como lo que acaban de subir, lógicamente eso va, gran parte, ¿no es cierto?, va de ese incremento, va hacia la caja fiscal. Entonces, ¿qué pasa? De fácil recaudación y con el pretexto de que en el mercado internacional, lógicamente, cualquiera que lee los periódicos dice, oye, pero si está al nivel que siempre estuvo, entonces, ¿cómo es posible? Claro, ¿y qué va a pasar si es que esto sube? Y seguramente podría subir con esto de lo que Estados Unidos acaba de emitir, estos bonos por $500.000 millones, esto podría repercutir en que el dólar, lógicamente, pues baje más, ¿no? Entonces, eso podría incrementar el precio del petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que es una irresponsabilidad volvernos menos competitivos, y tan fácilmente recaudación como es el caso de los combustibles, la caja fiscal debiera tener mucho más cuidado. Y acá viene el otro detalle, el caso de la famosa masificación del gas, que sería lo que debió apostar el gobierno, ¿no es cierto?, de tal manera que nos permita sustituir estos combustibles que dependen del mercado internacional por un recurso que lo tenemos en casa, que es el gas de camisea. Pero como la preocupación del gobierno es mayormente la exportación, entonces poco le interesa la masificación del gas en el Perú. ¿Por qué razón? Porque su preocupación es en realidad que este gas se exporte, de tal manera que haya lo suficiente para esa exportación y no para el mercado local. Entonces, lamentablemente, venimos viendo el asunto del famoso bono del chatarreo. 4 años se está postergando, y para este año señalan, ¿no es cierto?, de que tampoco hay recursos. Los famosos $50 millones que señalaban que había para este año presupuestados, simplemente viene de declarar el MEF que no existe. El bono del chatarreo, para que el público no se olvide, era básicamente un dinero que te daba el Estado, ¿no es cierto?, por tu carrito viejo para que compres uno nuevo que funcione a gas, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Hubiese permitido renovar, por lo menos parcialmente, el parque automotriz, que en este momento es una chatarra, ¿no es cierto?, es una especie de museo rodante. E incrementar el consumo de gas natural. Y lógicamente incrementar, ¿no? Entonces, eso no se va a producir. ¿Por qué razón? Porque el gobierno está súper preocupado, más bien concentrado en lo que es la exportación y no en el mercado interno. Por ejemplo, esto del bono del chatarreo, digamos, tantas veces ofrecido, algo parecido, me parece que va a ser lo que, digamos, han ofrecido con relación a la planta de GLP para Quillabamba, ¿no? Entonces, al igual como han hecho el bono del chatarreo, 4 años, hace 4 navidades, con esta que viene serían 4 navidades que ofrecieron. Algo parecido, lógicamente, va a ser, y seguramente mucho más crítico todavía, el asunto de la famosa planta de GLP para Quillabamba. Entonces, las promesas, o sea, las promesas creo que ya las conocemos en cuanto al gobierno se refiere, a este gobierno, ¿no? Entonces, me parece que en este caso realmente esta es una demostración más cómo, ¿no es cierto?, se prioriza el mercado externo, se prioriza la exportación en desmedro del mercado local. Es una situación realmente preocupante, Ricardo. Bueno, realmente, Aurelio, más claro ni el agua, ¿no? O sea, con la lucidez que te caracteriza, no queda sino pues comprobar una vez más. Y me ratifico en lo que acabas de decir, ¿no?, que al gobierno lo único que le interesa es priorizar, promover la exportación básicamente y masificar el consumo del gas natural. Es un tema que está pues... Claro, pero sí está el palabreo en este caso, ¿no es cierto?, de que vamos a masificar todo el ofrecimiento que se ha hecho,
pero ese es de boca para afuera, ¿no? Al igual como de boca para afuera fue el famoso bono del chatarreo, que nos han mecido todo el tiempo, nos siguen meciendo, ¿y cuánto le falta para irse a este gobierno? Cerca de entre 8 y 9 meses. Así es. Oye, Aurelio, discúlpame, y dicho sea de paso, hay que volver a repetirlo, en Lima solamente se han instalado alrededor de 20.000 conexiones domiciliarias. Claro, ¿cierto? alrededor de 25.000, que 25. no es absolutamente nada. Mínimo deberían ser 40.000 por año, ¿no? Por año, ¿no? O sea, en 6 años estamos mínimo, y eso, ¿no? A un ritmo a un paso lento, ¿no? Y a ese ritmo, aún así, si fuesen 40.000, fíjate, Ricardo, llegaríamos en unos más de 500 años a los niveles que tiene Colombia. O sea, ojo, Colombia tiene 5.500.000 conexiones, increíble. Y nosotros tenemos 26.500. Es decir, estamos a años luz. ¿Por qué razón? Porque en ese país, tanto empresarios como el gobierno, o el gobierno y los empresarios, ¿no es cierto?, están más preocupados, han estado y estarán más preocupados por su mercado interno y no en este caso por la exportación, como es nuestro caso. Entonces, ¿qué pasa? Han pasado gobiernos liberales, de toda naturaleza, pero todos han apostado por su mercado interno. ¿Por qué? Como política de gobierno, como política de Estado en este caso, ¿no? Entonces, eso debiera ocurrir en nuestro caso, pero lamentablemente no estamos viendo eso, simplemente son las mecidas de siempre, con el asunto de las reservas, hemos visto cómo las han inflado, y lógicamente se van a desinflar. ¿Cuándo? Se van a desinflar cuando este gobierno ya no esté y esté lejos, seguramente estarán, digamos, disfrutando en algunas playas de ultramar, ¿no es cierto?, pero en este caso, lamentablemente, eso es lo que, digamos, seguramente el próximo gobierno o los siguientes, ¿no es cierto?, les estallará en la cara situaciones explosivas que este gobierno está dejando. Y esa es la parte preocupante, porque al final, digamos, este gobierno se va y se va dentro de poco, ¿no es cierto? Entonces, el dilema es para los que vienen, ¿cómo van a afrontar, cómo van a enfrentar una situación como esta cuando la gente diga, oye, se está terminando el gas? ¿Qué va a pasar? En el caso de Bolivia, por lo menos te señalaba que ellos van a tener, ¿no es cierto?, la satisfacción de haber disfrutado, ¿no es cierto?, de los ingresos del gas. ¿Por qué? Porque han vendido a un precio razonable. En el caso nuestro, cuando se termine el gas, nosotros diremos, ¿qué cosa? Lo hemos vendido a precios depredatorios y nadie ha hecho nada, incluyendo el pueblo de Quillabamba, que solamente se levantó unos cuantos días, ¿no es cierto?, y que después los convencieron, ya sabemos. Hemos visto que algún alcalde por allí, ¿no es cierto?, que ahora seguramente se va a lanzar de candidato al Congreso y al final pues ha bajado la guardia y estamos viendo las consecuencias. Pero el país seguramente le tomará cuentas en el futuro y le dirá, esto es lo que ustedes han hecho, han mecido y han estado complacientes con el gobierno. Es una situación realmente preocupante. Es una situación preocupante y la única esperanza que se tiene, estimado Aurelio, son las nuevas autoridades, tanto municipales como regionales, que van a asumir a partir del 1 de enero. ¿No es cierto? Ojalá que haya una buena coordinación entre los presidentes regionales. Y ojalá que cumplan sobre todo sus promesas, Ricardo, ese es el dilema. Y yo pienso que la población les va a exigir, oye, tú prometiste esto en la campaña electoral, pues ahora tienes que cumplir. Ojalá que eso sea. Yo tuve la oportunidad de estar en un evento en Arequipa la semana pasada, como comenté, con periodistas de Moquegua y de Cusco y de Tacna, que se dieron cita en la ciudad de Arequipa, utilizaron, digamos, la ciudad de Arequipa como centro de encuentro, y todos ellos, el consenso fue, digamos, trabajar medios de comunicación escrito, radial y televisivo, no digamos solamente del Cusco, de la capital del departamento de Moquegua, Tacna, sino digamos incluso de las provincias, de toda la región del sur, de radios incluso localizadas en pequeñas provincias, distritos, prensa pequeña. Fue un evento de esas características, ¿no? Y el consenso, y un poco cuando me pidieron mi opinión, fue hay que poner el tema del gas en la agenda del debate político regional desde ahora, señores. Y bueno, y en eso creo que hubo un consenso de parte de todos y en cierta medida un compromiso y estaremos nosotros desde hora 8 pues te felicito, Ricardo, esto, ¿no? Me parece que, digamos, es importantísimo, me parece que los medios son los que precisamente pueden hacer y van a hacer seguimiento y eso tú lo has podido percibir, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos tranquiliza que por lo menos hay una parte de la sociedad que sí está vigilante y estará vigilante, ese es lo principal, o sea, no van a, digamos, tirarle esponja, al contrario, van a hacer un seguimiento a las autoridades que ahora van a hacer, digamos, van a tomar sus puestos. Se está haciendo un trabajo interesante en el sur de nuestro país con el apoyo de organizaciones, ONGs vinculadas a los medios de comunicación para fomentar estos temas permanente y sistemáticamente. Y naturalmente también tiene que haber una esperanza pues en el nuevo gobierno que se instale el próximo año, en el nuevo parlamento que se instale el próximo año, que promueva pues algún tipo de ley o política energética, que es lo que tanto conversamos,
para que esta situación se empiece a modificar en el país, ¿no es cierto? Esperemos que sí, esperemos que vengan tiempos nuevos, ¿no es cierto? Y creo que el próximo año, de todas maneras, resulta siendo por lo menos esperanzador, ¿no es cierto? Entonces, primero, sabemos que en enero se hacen cargo las autoridades regionales que ojalá cumplan con su palabra. Y segundo, tenemos, ¿no es cierto?, a mediados de año, en julio del próximo año, hay un nuevo Congreso. Esperemos que las autoridades, sobre todo los futuros elegidos, en este caso por la macrorregión sur, ¿no es cierto?, también se comprometan, al igual como se comprometieron en su momento los candidatos a los gobiernos regionales y municipales. Aurelio, finalmente te quería preguntar, tú escribiste un artículo en el diario El Comercio el día lunes, mucha gente me ha comentado de él, brevemente si pudieses contarnos. Sí, claro, con el mayor gusto. Tratados en ese artículo que se publicó en el diario El Comercio el lunes pasado. Efectivamente, lo que señalábamos era a las actuales y las futuras autoridades que tengan mucho cuidado en cuidar la imagen del país frente a ofrecimientos, frente a cifras, ¿no es cierto?, que no tenían sustento. Y veíamos el caso, por ejemplo, de Camisea, respecto a la cifra que hemos tocado en más de una oportunidad en tu programa, veíamos el caso de Espinar. Esos dos temas precisos los poníamos como ejemplo de lo que no debe hacerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, señalábamos el caso de Camisea, como el presidente de Perú, Petro, señalaba que ya se había solucionado los problemas con relación a la renegociación y al final, a las 24 horas, él mismo se desmintió, ¿no es cierto? Y el consorcio al final lo desmintió también. Entonces, ese tipo de figuras frente a autoridades, en este caso, ¿no es cierto?, que se desmientan a las 24 horas y el propio consorcio lo desmienta, son situaciones que no debieran ocurrir. ¿Por qué razón? Porque perdemos credibilidad y la credibilidad nosotros la hemos construido. Ahora viene lo otro, que también era no solamente el caso de Camisea, sino de Espinar, cómo Proinversión se había comportado, ¿no?, cómo trató de sacarle la vuelta, en este caso adelantando 48 horas el proceso, ¿no?, tratando de eludir, en este caso a la autoridad judicial, ¿no?, haciendo pues de Pepe el Vivo. Entonces poníamos en el artículo justamente eso, haciendo énfasis en que las futuras autoridades sobre todo, y las actuales de alguna manera, tuviesen mucho más cuidado. ¿Por qué razón? Porque reconstruir la imagen del Perú en el contexto internacional ha costado bastante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si queremos eso mantener y este triple grado de inversión que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, si queremos seguir manteniendo esa situación, obviamente tenemos que ser cuidadosos en cuanto a imagen, en cuanto a emisión de cifras, en cuanto a anuncios sobre todo. Entonces no es así tan carnavalescamente como algunas autoridades o funcionarios se comportan, de hacer anuncios y luego desmentirse, en fin. Entonces nosotros recordemos que si pretendemos en este caso mejorar, entonces tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de esa cifra, porque al final son autoridades las que están haciendo conocer, y al final resulta que, digamos, la gente en el exterior hasta se burla, porque de una manera risueña comenta, dicen, fíjate lo que acaba de ocurrir. Entonces me parece que debemos tomar conciencia, y ese era un mensaje en el artículo, para que las actuales autoridades, pero sobre todo las futuras, tomen en consideración que hay que cuidar la imagen del país. Ese era más o menos en resumen el artículo, Ricardo, el día lunes en El Comercio. Muy bien, Aurelio, muchas gracias. Siempre a tus órdenes. Muy amable por tu participación. Amigos, no se vayan, esto es Hora 8, vamos a regresar en breve, vamos a conversar ahora en la siguiente parte del programa con la licenciada Carlota Pereira Rey. Ella es física y directora de una ONG que ha participado en un evento, en un concurso interesantísimo, nada menos que con la NASA. Es un tema de tecnología que yo creo que también es interesante tenerlo presente, tenerlo en cuenta. Regresamos, no se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú.